Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero diferente proporción o tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, que imagínense que aquí tenemos el mismo triángulo, pero más grande, a diferente escala, tamaño, o que sus lados conservan la misma proporción. Aquí se utiliza mucho el lado correspondiente o lado homólogo, como le quieran decir. Entonces, por ejemplo, como aquí vamos a suponer que están acomodados de la misma forma, la única diferencia entre este triángulo y este es que este está más grande. Entonces, este lado sería el correspondiente, este sería el correspondiente y obviamente este sería el correspondiente. No siempre los triángulos están acomodados con sus correspondientes, en este caso sí, o por lo general en los libros así los van a encontrar, pero no se confíen. Entonces, si este lado es el correspondiente con este, al momento que yo lo divida, vamos a ponerle números para entenderle más fácil. Vamos a suponer que es un 5, un 7 y un 8. Y vamos a aumentar que este aumentó en 4, ¿no? Aquí sería un 20, aquí sería un 28 y aquí sería un 32. Así que aumentó, se dice que ahora sí que está a una razón de 1 a 4. Bueno, recuerden que razón, que aquí se utiliza mucho este concepto, es simplemente una división. Tú puedes decir, la edad tuya con la de tu papá está razón 1 a 3. Es decir, si tú tienes 15 años, tu papá va a tener 45. Eso es una razón, un número, así de fácil, entre dos cantidades. Vamos a poner aquí una razón, es por ejemplo un tercio, ¿no? Pero una proporción es cuando tenemos la igualdad de dos razones. Por ejemplo, un tercio es igual a 2 sextos. Son números diferentes, pero esto es igual a esto. Así que una proporción es cuando igualas razones, y razón es simplemente la comparación entre dos números. A veces también puede salir entero, ¿no? Ok, entonces bueno, aquí la razón en la que se encuentra un lado con el otro es 1 a 4, porque aumentan. Este con este aumentó en 4, este con este 4 y este con este en 4. Así que semejante, un triángulo con otro siempre va a crecer igual, muy importante. Por lo tanto, cuando yo establezca una relación entre sus lados, por ejemplo, yo sé que su correspondiente es este, así que voy a poner 5 entre 20. Y luego tomo otro lado del primer triángulo, por ejemplo, 8. Y ahora me voy con su correspondiente, que sería el 32. Y por último, el tercer lado también debe estar a la misma razón que los otros. Y efectivamente esto es la proporción que se generan con los triángulos y están a razón 1 a 4, que es la que habíamos mencionado aquí. Por lo tanto, cuando dos triángulos ya son semejantes, se escribe el triángulo, por ejemplo aquí el ABC es semejante al triángulo de F. Así se escribe el símbolo de semejanza entre triángulos. Y entonces va a existir una proporción entre sus lados. Ya sabemos que este le corresponde a este, entonces el AB va entre el DE debe ser igual a que tú dividas el BC entre su correspondiente, que en este caso fue el EF, y debe ser igual al último lado entre el DF, y todos deben de estar a la misma razón. Por ejemplo, este está a un cuarto, a un cuarto, a un cuarto, efectivamente están a un cuarto todos. Si te das cuenta, si tú empiezas con un triángulo y luego sigues con el otro, y luego empiezas otra vez con este triángulo, y luego con el otro, y luego con este triángulo y el otro, no se vale que empieces con este triángulo, con este, y luego que con este, y luego te regreses, no. Tiene que llevar un orden. Si te das cuenta, en los numeradores de toda esta proporción son los lados de un solo triángulo. 5, 8, 7 son de un triángulo y esos son del otro. No se vale revolver números. Siempre aquí todos los de arriba son de un triángulo y los de abajo del otro. Aquí, pues, de manera general, estos son de un triángulo y estos son del otro. En pocas palabras, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma pero diferente tamaño, y cada lado crece de la misma forma. Si este crece en 4, este también tiene que crecer en 4 y este también. Por lo tanto, conservan una misma razón entre sus lados. Para que dos triángulos sean semejantes, tienen que cumplir alguno de los 3 criterios de semejanza. El primero es lado, lado, lado. A diferencia de este criterio con el de congruencia, que también existe el lado, 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 en el de congruencia los lados tendrían que ser iguales. Aquí en semejanza los lados tienen que estar con la misma proporción. Es decir, si este lado con su correspondiente creció el doble, el otro lado también debe estar
al doble y este también al doble. Los tres lados deben de estar en la misma proporción, es decir, todo el triángulo debe crecer al doble. Como este triángulo sí creció al doble, cumple este criterio, ya que, mira, este entre su correspondiente es igual que, vamos a tomar este entre el otro, y por último tomaremos el 7 entre el 14, y me doy cuenta que todos los lados están en la misma razón, por lo tanto son lados proporcionales y la escala es 1:2. Cumple este criterio, por lo tanto son semejantes. Otro criterio de semejanza es el de lado, ángulo, lado. Obviamente los lados también deben de estar con la misma proporción. Entonces aquí yo supongo que este es su correspondiente, por lo tanto veo que aumenta en 3. Y supongo que ese es el correspondiente de este lado y también aumenta en 3. Efectivamente cumplen la proporción, este entre este está en la misma razón que este lado con este. Y se cumple la proporción de 1:3. Bueno, los lados ya cumplieron. Y me doy cuenta que entre estos lados se encuentra el mismo ángulo. Por lo tanto, están cumpliendo el lado, ángulo, lado. Y estos triángulos, el triángulo ABC, es semejante al triángulo DEF, por el criterio lado, ángulo, lado. Por último, tenemos este criterio que es el de ángulo, ángulo, ángulo. Aunque realmente con solo dos ángulos podríamos concluir que los triángulos son semejantes o no, ya que en todos los libros aparece con 3 ángulos. Para no meternos en problemas, lo vamos a dejar así. Entonces aquí tenemos dos triángulos donde me dan 2 ángulos. Como había mencionado, el tercero siempre lo puedes encontrar porque va a ser lo que nos falta para 180 grados. Si estos suman 100, obviamente este lo puedo encontrar porque es lo que me falta para 180 grados. Y aquí esto me suma 140. Es obvio que puedo encontrarlo también. Así que con 2 ángulos que me den yo puedo obtener el tercero. Y aquí efectivamente los 3 ángulos aparecen acá en diferente orden, pero son los mismos 3 ángulos. Por lo tanto, por este criterio, ambos triángulos son semejantes porque aparecen los 3 ángulos en ambos. Una nota importante cuando tenemos triángulos semejantes y se mencionan ángulos es que los ángulos nos ayudan a ubicar los lados correspondientes. Por ejemplo, aquí aprecio que los ángulos están en diferente orden acá, por lo tanto como que el triángulo se rotó y luego todavía como que está a otra escala diferente. ¿Cómo sé qué lado le corresponde a este? Aparentemente yo diría este con este con este y este con este, pero no. Cuando hay ángulos no hay que tomarlo a la ligera. Por ejemplo, si tengo este ángulo de 80 grados, le corresponde este lado. Le voy a poner lado rayita. Entonces, lo que tengo que hacer para encontrar su correspondiente, tengo que buscar el ángulo de 80 grados en el otro triángulo, que ya sé que es semejante a este, que es este ángulo de aquí. Obviamente, entonces el correspondiente de este lado, en este otro, sería este. ¿Por qué este lado? Porque es el que tiene opuesto al ángulo de 80. Y así, para encontrar los otros correspondientes, el de 60... le tocaría este lado y el correspondiente acá sería entonces el que está el de 60, enfrente tiene este, ¿va? Y obviamente el que sobra pues va a ser el correspondiente. Así que cuando tienes dos triángulos que son semejantes, para buscar lados correspondientes, guíate por los ángulos. Y no tomes a la ligera de que este lado le toca a este y que este a este y que este a este. Antes de concluir este criterio, es importante mencionar dónde aparece comúnmente. Siempre cuando tengas un triángulo y le traces una línea paralela, aleatoriamente, pero como es paralela a esta, por lo tanto este ángulo va a ser igual a este. Tienen la misma abertura. Recuerden los ángulos en líneas paralelas. Y también este ángulo va a ser igual a este. Obviamente este ángulo del medio lo comparte este triángulo pequeño y el triángulo grande, que son semejantes porque los 3 ángulos que tiene este triángulo pequeño aparecen en el triángulo mayor. Por lo tanto, poniéndole vértices aquí, bueno, ya los tiene, ¿no? Más bien nombrarlos de E. Por este criterio que aparecen los 3 ángulos, el triángulo pequeño, que es el ADE, es semejante al triángulo grande, que es el ABC. Entonces, esta figura es muy común. Por ángulos, por estos criterios, por este criterio, perdón, son semejantes. También a veces es muy común ver esta misma figura, pero acostada. O sea, nada más la haces así y le trazan aquí una línea paralela. De la misma manera,
este ángulo es correspondiente con este y este ángulo correspondiente con este, y este ángulo es común en ambos triángulos, así que poniéndole también el A, B, C, D, E, pasa lo mismo. Este triángulo pequeño, el triángulo pequeño va a ser semejante al triángulo grande, porque tienen los tres ángulos y son semejantes. Concluyendo con una figura donde se utiliza este criterio es cuando tienes dos líneas paralelas y tomas aquí dos puntos, el que quieras, el AB, y acá tomamos el C y si quieres acá el D, y los unes. Aquí sería este y este, ¿va? Bueno, la intersección le vamos a llamar P. Entonces, por ser líneas paralelas, obviamente este ángulo es igual a este. Recuerden, ángulos en líneas paralelas, este es alterno interno, y de la misma manera este ángulo es igual a este, y obviamente el ángulo del medio pues es el mismo por ser opuesto por el vértice, así que el triángulo ABP, como tiene los tres ángulos de este otro triángulo, son semejantes, es semejante al triángulo DPC. Voy a poner aquí DPC, ¿sí alcanzó? Sí. Entonces, cuando tengan dos líneas paralelas y se les forme esta figura, ya saben que por este criterio estos triángulos son semejantes, o si no, recuerden la otra figura, también es muy común. Ahora sí, finalmente tenemos que los criterios para que dos triángulos sean semejantes fue el de que si los tres lados de un triángulo crecen en la misma proporción con otro triángulo, son semejantes. Otro sería el lado ángulo lado. Si dos lados crecen en la misma proporción con otro y el ángulo que esté entre esos lados es el mismo, son semejantes. Y si encontramos que los tres ángulos aparecen en ambos triángulos, también son semejantes. Con que dos triángulos cumplen alguno de estos criterios, se consideran semejantes.